Yo y tú, por Martin Buber. 13. Tercera parte. El tú eterno. 3. Esta doctrina contiene ella misma la respuesta a esa objeción. Uno de los Upanishads cuenta cómo Indra, el rey de los dioses, fue en busca de Prajapati, el espíritu creador, para aprender de él a encontrar y a conocer el yo. Permanece un siglo en la escuela, es 2 veces despedido con conocimientos insuficientes hasta que, finalmente, la verdad se le revela. Un dormir profundo y sin sueños, allí está el yo, es el ser inmortal, ser universal. Indra se retira, pero pronto lo domina un escrúpulo, retrocede y pregunta. En tal estado, espíritu sublime, el hombre es incapaz de decir de su sí, soy yo, y además son los seres. Está librado al aniquilamiento. No veo en ello ventaja. Así es, efectivamente, responde Prajapati. En la medida en que la doctrina contiene una afirmación respecto de ser verdadero, cualquiera que sea la verdad a la que podamos juzgar en esta vida, nada tiene en común con una cosa, con la realidad vivida. Está constreñida a reducir también esa realidad a un mundo de las apariencias. Y en la medida en que esta doctrina contiene un método para abismarse en el ser verdadero, ello no conduce a la realidad vivida, sino al aniquilamiento en el que ya no reina ninguna conciencia, y en el cual no surge ningún recuerdo. El hombre que emerge de este aniquilamiento puede referir su experiencia empleando las palabras ausencia de dualidad, pero no puede atreverse a llamarla unidad. Pero nosotros queremos tomar un cuidado religioso de nuestra sagrada realidad, que nos es dada para esta vida sola, pues no hay, quizá, ninguna otra vida más cercana a la verdad. Es la realidad vivida. En la realidad vivida no hay unidad del ser. La realidad solo existe en la acción efectiva. Su fuerza y su profundidad son las de la acción efectiva. No hay tampoco realidad interior, sino acción recíproca. La realidad más fuerte y la más profunda existe allí donde todas las cosas entran en la acción efectiva, sin reserva. El hombre en su totalidad y Dios, que abarca toda cosa. El yo unificado y el yo ilimitado. El yo unificado, pues la realidad vivida, lo he dicho antes, implica la unificación del alma, la concentración de su fuerza, el momento decisivo para el hombre. Pero no importa cómo esa absorción, un apartarse de la persona real. La absorción solo quiere conservar lo puro, auténtico y duradero, y desechar todo lo demás. En cambio, en esa concentración, lo instintivo no es considerado como demasiado impuro, lo sensible como demasiado superficial, lo emotivo como demasiado fugaz. Ella quiere incluirlo todo, integrarse en todo. Esta concentración no quiere al yo como algo aislado, quiere al hombre entero, intacto, tiende a la realidad y es realidad. La doctrina de la absorción misma exige y promete refugio en la única esencia pensante, en lo que piensa a este mundo, en el sujeto puro. Pero en la realidad vivida no hay algo pensante sin algo pensado. El ser pensante depende de la cosa pensada tanto como ésta depende de aquel. Un sujeto despojado de un objeto se ve privado de su propia realidad. No hay ser pensante en sí, sino en el pensamiento. Primero, como su producto y objeto, como una idea límite, sin un sujeto imaginable. Segundo, por anticipación, en la definición de la muerte, a la cual se puede comparar con un sueño profundo, casi tan impenetrable como ella. Existe, finalmente, en lo que enseña la doctrina en cuestión, en el sujeto de un estado de absorción tan total que se asemeja a un dormir profundo, sin conciencia y sin memoria. Son estas las cimas más altas que puede alcanzar el lenguaje del ello. Hay que honrar su sublime fuerza de desdén y reconocer respetuosamente en ella cosas que uno puede a lo sumo experimentar, pero que uno no puede vivir. Buda, el perfecto y el maestro de toda perfección, no se pronuncia sobre este punto.
se rehúsa a sostener que la unidad existe o no existe, que quien ha pasado por todas las pruebas de la absorción exista después de la muerte en la unidad o que no exista. Este negarse, este noble silencio, se explica de dos maneras. Una, teórica, porque la perfección alcanzada escapa a las categorías del pensamiento y del discurso. La otra, práctica, porque la revelación de la existencia de la perfección no basta para fundar una verdadera vida de salud. La combinación de las dos explicaciones indica una verdad. Aquel que discurre sobre lo que es un objeto de afirmación lo arrastra al mundo de las distinciones, de las antítesis, que es el mundo del ello, y en el cual no hay vida de salud. Sí, oh monjes, prevalece la opinión de que el alma y el cuerpo son una misma esencia. No puede haber vida de salud. Sí, oh monje, prevalece la opinión de que el alma es una cosa y el cuerpo otra. No puede haber tampoco allí vida de salud. En el misterio de la contemplación, como en la realidad de la vida, lo que reina no es una fórmula. Es así o no es así. Ni es ni el ser ni el no ser, sino esta fórmula. Es así y de otro modo. Ser y a la vez no ser. La confrontación indivisa con el misterio indiviso es la primera condición de la salvación. Buda, ciertamente, es de aquellos que lo han reconocido. Como todos los verdaderos maestros, quiere enseñar no una doctrina, sino una senda. No objeta, sino una sola afirmación, la de los insensatos, que dicen que no hay acto, que no hay fuerza. Dice que los hombres pueden seguir la senda. Solo arriesga una única afirmación decisiva. Hay monjes, no uno nacido, ni que hay monjes, no uno nacido, que ni llega a ser, ni es creado ni formado. Si este ser no existiera, no habría fin. El fin existe, la senda tiene un fin. Fieles a la verdad de nuestro encuentro, podemos seguir a Buda hasta ahí, pero si diéramos un paso más, seríamos infieles a la realidad de nuestra vida. Pues la verdad y la realidad que no extraemos de nosotros mismos, sino que nos son dadas e impartidas de fuera, nos enseñan que si este fin es un fin entre muchos fines, no puede ser el nuestro, y que si es el fin, fue fijado por error. Y si es un fin entre muchos, la senda puede conducir a él, pero si es el fin único, ella solamente se le acerca. Buda señala como el fin la abolición del dolor, es decir, del devenir y de la muerte, la liberación del ciclo de los nacimientos. Que no haya más retorno, es la fórmula del hombre que se ha liberado del deseo de vivir, y con esto de la necesidad de revivir siempre de nuevo. Ignoramos si hay retorno. No podemos prolongar más allá de esta vida las líneas de la dimensión temporal en la cual vivimos, y no buscamos descubrir lo que se nos revela, lo que se nos revelará en su tiempo y según su ley. Mas si no supiéramos que hay un retorno, no buscaríamos de ningún modo escapar a él, y en vez de aspirar a la existencia bruta, anhelaríamos pronunciar en cada una de estas existencias, según su modo y en su lenguaje, el yo eterno de lo efímero y el tú eterno de lo imperecedero. No sabemos si Buda realmente conduce al fin consistente en liberarnos de la necesidad del retorno. Ciertamente conduce a un fin preliminar que nos interesa, a la unificación del alma. Pero para conducirnos a él, no solamente nos tiene apartados del matorral de las opiniones, como es necesario, sino también nos aparta de la ilusión de las formas, que, lejos de ser para nosotros una ilusión, es el mundo auténtico, a pesar de las paradojas subjetivas de la intuición, las cuales para nosotros justamente son parte de él. La senda de Buda, también ella, importa entonces el desprecio, así cuando nos habla, por ejemplo, de nuestro adquirir conciencia de los fenómenos internos de nuestro cuerpo. Se trata de una conciencia que es casi lo contrario de un seguro conocimiento de nuestro cuerpo, y no conduce al ser unificado hasta el momento de pronunciar el tú supremo que se le revela. Su decisión parece descansar en la extinción de la facultad misma de decir tú. Buda conoce el tú
que uno dirige a los hombres. Lo prueba su trato con sus discípulos, a quienes, aunque harto distante de ellos, les habla muy directamente, pero no lo enseña, pues la simple confrontación del ser es extraña a ese amor que incluye indistintamente en su seno todo el devenir. Ciertamente, conoce también, en las silenciosas profundidades de su ser, el tú que uno dirige a la primera causa, más allá de todos los dioses, a los que trata como si fueran sus discípulos. Este acto surge de un fenómeno de relación vuelto sustancial. Este acto también es, a su manera, una respuesta al tú. Mas guardo silencio sobre esta respuesta. Pero sus discípulos, entre las naciones, los que componen el gran vehículo, lo han contradicho magníficamente. Lo que ellos han invocado bajo el nombre de Buda es el tú eterno del hombre. Esperan al Buda futuro, al último, el que llevará el amor a la perfección. Toda la doctrina de la absorción se basa en la gigantesca ilusión del espíritu humano, que, relegado sobre sí mismo, se imagina existir en el interior del hombre. En verdad, el espíritu existe en el hombre como punto de partida, entre el hombre y lo que no es el hombre. Cuando el espíritu replegado sobre sí renuncia al sentido de la relación que le es propio, está obligado a incluir en el hombre lo que no es el hombre, a integrar a su alma, universo y Dios. Esta es la ilusión del espíritu acerca del alma. Yo anuncio, amigo, dice Buda, que este alto cuerpo de asceta, dotado de sensibilidad, contiene el mundo y el nacimiento del mundo, y la evolución del mundo, y la senda que conduce a la evolución del mundo. Esto es verdad, pero en última instancia no es más verdad. Seguramente el mundo habita en sí en cuanto imagen, del mismo modo que yo habito en él en cuanto cosa. Pero por esto no está él en mí, como yo no estoy realmente en él. El mundo y yo estamos mutuamente incluidos el uno en el otro. Esta contradicción mental inherente a la situación del ello se resuelve en la situación del tú, que no me libera del mundo, sino para atarme a él en conexión de solidaridad. Llevo en mí el sentido del yo, que no puede incluirme en el mundo, que no puede incluirse en el mundo. El mundo lleva en sí el sentido del ser, que no podrá estar incluido en la imagen. Mas este sentido del ser no es un querer pensable, es simplemente la posición del mundo como mundo. Lo mismo que el sentido del yo no es un sujeto capaz de conocimiento, sino la posición total del yo como yo. Es imposible aquí una reducción ulterior. Quien no respeta las últimas unidades irreductibles anula su sentido aprehensible, pero no comprensible. El comienzo y la extensión del mundo no están en mí, pero tampoco están fuera de mí. No son, se producen sin cesar y su llegada está vinculada a mí y depende de mí, de mi vida, de mi decisión, de mi servicio. No dependen de que yo afirme o de que yo niegue el mundo de mi alma o el mundo en mi alma, pero sí dependen de que yo transforme en vida mi actitud psíquica hacia el mundo, en una vida que intervenga en el mundo, en una vida real. Y en la vida real, las actitudes psíquicas pueden ramificarse por caminos muy diversos. Pero aquel que se contenta con vivir interiormente su actitud, que no la realiza sino en su alma, podrá ser tan rico en pensamientos como se quiera, pero será extraño al mundo, y todos los juegos, las artes, las embriagueces, los entusiasmos y los misterios que se desarrollan en él no tocarán ni siquiera la epidermis del mundo. Por cuanto un hombre que no se ha liberado sino hacia adentro de sí, no puede traerle al mundo dicha miseria. Le es indiferente al mundo. Solo aquel que cree en el mundo puede tener verdaderamente algo que ver con el mundo. Y si se arriesga a ello, no permanecerá privado de Dios. Si amamos al mundo real, que no puede dejarse abolir, si lo amamos realmente con todo su horror, si osamos abrazarlo con los brazos de nuestro espíritu, nuestras manos encontrarán otras manos que las estrecharán. Ignoro lo que sería un mundo o una vida en el mundo que separara al hombre de Dios. Lo que se describe como tal, en verdad, es vida con un mundo del ello,
que se nos ha vuelto extraño, al que nos contentamos con conocerlo empíricamente y con utilizarlo. Quien verdaderamente se dirige al encuentro del mundo, va también al encuentro de Dios. Es menester, a la vez, recogerse y salir de sí, lo uno y lo otro, en toda la verdad, pues lo uno y lo otro componen juntos la unidad. Dios abarca el universo, pero no es el universo. Igualmente, Dios abarca mi yo, pero no es mi yo. A causa de esta verdad inefable, puedo decir tú en mi lenguaje, como cada uno lo puede decir en el suyo. A causa de esta verdad inefable, hay el yo y el tú, hay diálogo, hay lenguaje, hay el espíritu y el lenguaje, el acto prístino del espíritu y el verbo de la eternidad.